Tardes, por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Hay una última noticia. Hay un video a través de acento.com en que el gobierno de Georgia acusa a Leonel Fernández personalmente de recibir un soborno para el reconocimiento de Asetia. Y dicen además que por ahí andaba el señor Miguel Mejía. Van a tener que aclarar muy bien eso. Pero bueno, cualquier cosa es posible en un país donde se denuncia hoy también que Omega fue nombrado embajador. Vaya usted a ver. Bueno, las aguas, las lluvias, bendición o tragedia. Diríamos que ambas cosas. Todavía para la agricultura en muchas partes sigue siendo bendición. Para las presas también. Pero en la medida en que se ha producido un empobrecimiento atroz de la sociedad dominicana, de sus seres humanos, del entorno natural de los seres humanos, a través de la desertificación, la depredación, la contaminación, la destrucción, los desequilibrios ecológicos, provocados por corporaciones mineras, provocados por grandes empresarios, la muerte de los ríos a consecuencia de los areneros. En esa misma medida, y en la medida además, la oligarquía y los nuevos ricos han ido ocupando y apropiándose prácticamente de todo el territorio nacional, o mejor dicho, de lo mejor del territorio nacional. En esa misma medida, la tragedia acompaña a la bendición en cada vez mayor escala y dimensión. Todo esto para preservar la opulencia y la seguridad de unos cuantos, mientras una parte importante de la sociedad es empujada a vivir en condiciones, primero en lugares de alto riesgo, en las faldas de las lomas, en las cuencas de los ríos secos, en los lugares donde puede haber derrumbe, en fin. Resulta que viviendo además en casucha de tartalada, en los barrancones, en las montañas, cada vez que llueve, lo que antes era simple bendición, ahora se transforma en drama social, y es lo que hemos vivido en los últimos días en todo el país, a partir de las lluvias, y cuando son torrenciales mucho más. Ahora cualquier aguacero puede convertirse en una tragedia en la República Dominicana, y esto tiene responsable, porque el empobrecimiento no viene del cielo como el agua, ¿no? El empobrecimiento es provocado, y es provocado por agentes que se enriquecen. No hay empobrecimiento sin enriquecimiento de unos cuantos. Una parte pequeña de la sociedad acumula enormes riquezas a partir de esa dinámica perversa de enriquecerse a costa de empobrecer al resto de la sociedad. Y una de las cosas más terribles es precisamente la apropiación de las mejores tierras, de las zonas más hábiles para ser habitadas, por grupos económicos y personas que se valen de todo para desalojar a los humildes, para arrinconarlo, para colocarlo en situaciones verdaderamente precarias.
es razón suficiente para que la indignación, cuando pasan estas cosas, cuando uno ve lo que por la televisión, cuando uno lee, cuando uno escucha lo que está pasando en los barrios marginados de las ciudades, a la orilla de los ríos, en los campos, en estos días, es para que la indignación, la rebeldía aflore. Porque definitivamente sin formar un ejército de indignados e indignadas en el país, no vamos a poder producir los cambios que exige esta situación para que definitivamente no terminen de matar, de asesinar a la República Dominicana. El daño que se ha hecho es enorme, una parte del mismo puede ser reparado, pero otro no. Y hay que detenerlo, porque es cuestión prácticamente de vida o muerte. Es un fenómeno que está pasando a nivel planetario y tiene que ver con la característica del régimen económico, social y político que rige a la humanidad predominantemente. Y es ese capitalismo ahora en su fase neoliberal que es mucho más voraz, mucho más destructivo de seres humanos y naturaleza que nunca antes. De manera que estamos sufriendo las consecuencias de ese régimen que a su vez tiene actores y beneficiarios, protagonistas, que acumulan fortunas verdaderamente escandalosas, que sin lugar a duda raya ya en la insolencia, porque son capaces de consumir en lujo lo que podría servir para que la humanidad fuera saludable y no sufriera de hambre. Tenemos que pausar y volvemos muy pronto con todos ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Qué hermosa es la vida cuando el día me invita a tomarme una tacita de café Santo Domingo. Renace la alegría, me lleno de vida, comparto con amigos mi café Santo Domingo. En cada taza de café Santo Domingo brota el aroma del sabor de la vida. Disfruta tu café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día. Cada día mejor. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Como me cuesta afinar la guitarra, organizar las 6 cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco. Si se piensa el silencio que nos acecha, bajo las cuerdas mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan. Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos,
antes de que explotara de vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Y tanto que hemos llorado, y sin embargo poco. Si se piensa en los muertos que nos dan vida, contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma, quienes compartan la loca esperanza, brújula o flecha de nuevo hacen falta. Ustedes saben que el negocio del narcotráfico es el más rentable del presente mundial. Se acumula enorme riqueza en poco tiempo, naturalmente con alto riesgo de vida. Y cuando los organismos encargados de perseguir al narco, que en muchos casos son socios también de parte del narco y de los cárteles, como es en la República Dominicana, cuando atacan una determinada organización criminal y recuperan sus bienes, obtienen grandes recursos, residencias de lujo, carros de lujo, dinero en efectivo, enormes propiedades, fincas, empresas, en fin, porque el narco lava el dinero a través de inversiones en todas esas áreas, que si car wash, que si restaurante, que si hoteles, que si depósito en banco. Y el dinero confiscado, aquí han decidido repartírselo los organismos que tienen que ver con este tema. Ahora se ha planteado una reorganización de ese reparto y en el día de ayer se anunció que se había logrado un acuerdo con una asignación de un 25% de esos recursos a la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público, un 25% al Consejo Nacional Antidroga, un 30% a la DNCD, un 15% a la ONG que tienen que ver con el tema de la drogadicción y un 5% a los deportes. A pocas horas de anunciado esto, se supo que ese anuncio era falso, que hay un pleito por el reparto. Porque lo que hay que decir es que aquí en este país el dinero recuperado, los bienes recuperados en las acciones antinarcóticas, no tiene fiscalización ni control alguno. Son fuentes de enriquecimiento de los que dirigen los diferentes mecanismos, llámese DNCD, Consejo Nacional Antidroga, Ministerio Público, en menor grado el tema de la ONG y naturalmente excluyendo el tema de los deportes, que son asignaciones menores. Hasta ahora, la DNCD, que es una especie de multicártel de la droga, ha estado apropiándose del 50% de esos bienes, no conforme con todo lo que roba en el tema de las conexiones con el narcotráfico, de los tumbes, del tráfico con la droga que no quema, en fin, todas esas formas de corrupción. Pues el director de la DNCD está aferrado a ese 50% y está en pleito con el Procurador General de la República, que procura que le asignen un 25% y que quede reducido el de la DNCD a un 30% de 50% de los cuales disfruta. Ahora, lo central de todo esto es el tema de que hay una rebatiña porque como se trata de un dinero no controlado, no fiscalizado, que sirve para el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios para acumular fortuna, entonces naturalmente es un botín. Los bienes y los recursos de los narcotraficantes son botín de los organismos antidroga. Y eso es lo que está peleando fundamentalmente Mateo Rosado, que por demás ya ha dado demostrada
a pesar de las alabanzas que le hacen algunos productores de programas de televisión y políticos también, políticos tradicionales, Mateo Rosado demostró además que era un hombre vinculado al cártel de la Torre Atiemar, de Arturo del Tiempo, con Guillermo Guzmán Fermín, y además que no ha dejado de manejar la DNCD como la han manejado los otros presidentes de la DNCD, que es como si fuera un capo dirigiendo un mecanismo que en lugar de perseguir la droga se asocia a ella, se asocia a sus agentes fundamentales para obtener enormes recursos, y resulta que la plana mayor de esos mecanismos se enriquece de manera vertiginosa. El mayor premio que le pueden dar a un general de eso es precisamente ocupar por 6 meses, por 1 año, por 2 años la presidencia de la DNCD, que hoy por hoy es, junto con la Policía Nacional y el alto mando de las Fuerzas Armadas, son las principales fuentes de enriquecimiento, aparte del tema de las contratas, porque a los cárteles de la droga se le agregan también los cárteles de la construcción. Y como las inversiones en construcción son tan grandes y las sobrevaluaciones son tan jugosas, naturalmente que también es una fuente de enriquecimiento vertiginoso. Pero ahora estamos frente a la pelea, al pleito, a la competencia entre Radamés Jiménez, Mabel Félix, que está al frente del Consejo Nacional Antidroga, Mateo Rosado. Fundamentalmente esos tres están en la rebatiña por los fondos que pueden provenir de las acciones contra el narcotráfico. A eso y en otra cosa se debe esa pelea. Lo que debe reclamar esta sociedad es precisamente el establecimiento de controles, de mecanismos de fiscalización de los recursos que son confiscados a los narcotraficantes y su inversión fundamentalmente en planes sociales. ¿Por qué no invertir todo esto en educación? ¿Por qué no invertir todo esto en deporte? ¿Por qué no invertir todo esto en salud? Un 5% que le dan al deporte en este caso. ¿Y qué pasa con ese 50% que se crea la DNCD? Se los reparten esos tipos y después dicen que lo usan para su presupuesto. Si ellos no persiguen realmente la droga, ellos tienen sus cárteles preferidos, persiguen a unos, le dan un golpe a uno, pero dejan pasar otro, cobran peaje por el otro, de manera que es una posición ambivalente permanentemente que le permite ese proceso de acumulación de riqueza. Pero vamos a hacer la pausa de nuevo y nos vemos en breve con más informaciones importantes y más comentarios de interés. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial, sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Qué hermosa es la vida cuando el día me invita a tomarme una tacita de café Santo Domingo. Renace la alegría, me lleno de vida, comparto con amigos mi café Santo Domingo. En cada taza de café Santo Domingo brota el aroma del sabor de la vida. Disfruta tu café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien,
Bueno, le decíamos de la última noticia esta relacionada con el reconocimiento de Osetia. El soborno proviene del gobierno ruso. Lo denuncia Georgia, quien se separó de Rusia y está tratando de impedir a toda costa que le quiten Osetia. Pues ahí hay una transacción jugosa, todo parece indicar, en la que está metido el presidente Fernández, y eso va a dar lugar a un escándalo internacional. Hay otro escandalito, como le decía, que es el caso de Omega Embajador, pero hay otro que ya se ha comenzado a comentar, que es el relacionado con el valor que le atribuyen al parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Eso meritaría una rápida auditoría a esa obra. La Universidad Autónoma de Santo Domingo no debería dejar pasar esto cuando se anunció el costo de la obra o el supuesto costo de la obra. Todo parece indicar que ahí hay una sobrevaluación monstruosa. Y después de dicho esto y comentado por muchos medios que lanzan la interrogante si realmente se puede hacer el valor de esa obra, pues lo menos que puedan hacer las autoridades universitarias es reclamar una auditoría al parqueo recién entregado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, mientras tanto, Leonel Fernández usa el Palacio Nacional como si fuera un local del PLD. Convoca a los diputados y diputadas del PLD, a los legisladores y legisladoras del PLD, para darle instrucciones, porque eso son ellos lo que hacen es recibir órdenes, darle instrucciones sobre el paquete fiscal, el paquetazo fiscal. Naturalmente, de una vez se anuncia que ellos salieron convencidos de las explicaciones que le dio el presidente de la República. Ellos han sido capaces de aprobar, como lo hicieron con el de la Barrigol, un contrato sin leerlo, porque es una pandilla de gente que no tiene cabeza propia y que lo que son parte de una maquinaria en la que se le permite enriquecerse. Bueno, en síntesis, ese paquete lo que persigue es más dinero para un gobierno corrupto. Esto independientemente de que se puedan analizar en concreto cada una de las medidas, las cuales tienen muchas inconsistencias. Y aunque aparentemente están llamadas de que agravar sectores pudientes, tienen determinado sello que las inclina a afectar sobre todo a los más débiles de esos sectores. Pero lo central es lo siguiente: un gobierno ladrón no merece un chele más de impuestos. Hay que resistirse a esto, hay que oponerse movilizándose, hay que rechazar categóricamente el paquetazo y en especial la medida previa al paquetazo, que fue el incremento en un 8% de la tarifa de energía eléctrica. Bueno, y hablando de fondo, hablando de fiscalización, sería también oportuno hacer referencia al derroche de recursos de los precandidatos y ahora de los candidatos, como viene. Son sumas multimillonarias. Posiblemente lo del parqueo de la UAS se quede corto. Y si se evalúa lo que ha gastado Danilo Medina en su pre-campaña electoral, todavía no es candidato. Tiene el país inundado de vallas, los medios de comunicación, de spot de televisión, de spot de radio, algunos larguísimos. Eso es millones y millones y millones de pesos. Igual Hipólito, igual los otros precandidatos del PLD. Lo menos que podría decirse es que deben exponerse a una investigación
de la procedencia de esos fondos. Y eso va a dar luz sobre muchas cosas, para que ustedes vean cómo es que se maneja el tema de la política y de las candidaturas en el sistema tradicional de partido. Tenemos que despedirnos por el día de hoy y estaremos nuevamente mañana aquí en Tiro al Blanco, como todos los días, de 3 a 3 y media de la tarde por Carivisión. Un fuerte abrazo y hasta el día de mañana. Quisqueyano, despierta, despierta de tu sueño invernal, que los vientos del nuevo socialismo ya se sienten en tu seno asomar. Rescatando y rearmando la utopía, nuestro pueblo se organizará en circulistas, combatientes, camañistas, circulistas de lucha y formación, creciendo como la verdolaga, floreciendo por toda la nación, combatiendo unidas y unidos, combatiendo con fuerza y valor. Levantemos el nuevo socialismo y rescatemos de nuevo la nación, con la voz victoriosa de Duarte y el fusil que Camaño empuñó. Que Quisqueya será socialista, libertad, socialismo, morir. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado.